Y a continuación, Alexia es la que se sabe, o bueno, pronunciar mejor el título de la canción, porque en este caso por ahí yo la erro más. De todas formas, esta es parte de la banda sonora de la película Los Coristas. Y bueno, es una película francesa que habla justamente de coristas. Y bueno, parte de la banda de sonido viene esta hermosa canción que ahora Alexia nos va a contar. A ver, ¿cómo se llama el título? Boy sur tu chemini. Bueno, yo hubiese dicho Parangaricudini. Bien, dale, cuando quieras. 2, 3 y...